El amanecer de un nuevo día, la salida del sol nos ilumina y el buen desayuno nos espera. Hoy serviremos a tu mesa un buen manjar con la poderosa palabra de Dios. Ya da comienzo el desayuno espiritual. Dios le bendiga, Dios le guarde, amados amigos y hermanos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Damos gracias a Dios por otro día más de vida, por su amor y su misericordia. La paz de Dios sea con usted y con todo el ambiente que le rodea, aún con sus compañeros de trabajo. Dándole gracias a Dios por otro día más de vida, por todo lo que Dios ha hecho y continuará haciendo en nuestra vida, llevando siempre nuestra mente cautiva a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea con usted en este día. Buen provecho para los que están comenzando a desayunar y nueva fuerza para los que están laborando en este día. Agradecidos estamos con Dios porque respiramos, porque vemos, porque caminamos, porque estamos en salud. Por su Hijo Jesucristo, por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y justicia. Y porque hoy nuestro nombre está registrado en el libro de la vida. Tenemos que cuidar esta salvación con temor y temblor. Y hoy en Mateo capítulo 5 vamos a tocar el verso 13, 14, 15 y 16. Mateo capítulo 5, verso 13, 14, 15 y 16. Este es el desayuno espiritual, el que muchas veces se convierte en almuerzo, pero sigue siendo la poderosa palabra de Dios. Dice la poderosa palabra de Dios en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No serviría más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse, ni se enciende una luz y se pone bajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gracias, Señor, por otro día más de vida, por tu amor y misericordia. Gracias por tu palabra que ha sido leída. Te pedimos, Señor, que la misma haya cabida en nuestro corazón, convirtiéndonos en hacedores de la misma y no oidores olvidadizos. Te pedimos que tú te glorifiques de una manera especial y poderosa en esta hora. Que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino la que sea necesaria para la edificación de aquel que nos está escuchando y la nuestra propia también. Te pido la interpretación de tu espíritu para profundizar en esta palabra y llevarla como alimento a aquellos que la necesitan. Bendice a todo aquel que nos escucha y ayúdalos a entender tu palabra. En el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Hoy el sol nos está dando directamente en la cara. Creo que nos parqueamos en una manera que no era, o en un lugar que no era. Pero nada, hermano, no dejamos de dar la palabra de Dios. El testimonio de la iglesia de Jesucristo. Cuán importante es el testimonio, de guardar el testimonio de la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué la iglesia se debe de mantener en un solo camino? Porque la iglesia no puede ser una iglesia fluctuante, una iglesia que cambia, una iglesia que hoy es una cosa y mañana es otra, porque a cambio de eso, una iglesia que hoy practica algo y mañana practica otra cosa, es una iglesia ambivalente, es una iglesia sin fundamento.
Es una iglesia que no tiene un propósito, una identidad o un lugar fijo o un fundamento fijo. Y la Biblia dice que no podemos sacar el fundamento porque el fundamento de la iglesia es Jesucristo y podemos poner otro. No se puede. Por eso la iglesia no es una iglesia que varía, no es una iglesia que hoy es una cosa y mañana es otra. Esas cosas dañan el testimonio de Jesucristo. Esas cosas dañan el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso la iglesia es comparada con la sal. Por eso la iglesia es comparada con la luz. Porque la sal es la que le da el sabor, el buen sabor a esta tierra sobria, a esta tierra sin sabor. La luz es la que alumbra esta tierra llena de oscuridad, llena de perversidad, llena de violencia, llena de maldad. La iglesia trae al mundo la justicia de Dios, mas el enemigo trae la injusticia, la violación, la violencia y toda corrupción, porque él es padre de mentira, él es padre de corrupción. Y la iglesia es contraria, se opone a lo que Satanás quiere hacer en este mundo. La iglesia es la que está aguantando. Por causa de la iglesia es que se están aguantando la manifestación del anticristo. Porque la iglesia estando en la tierra detestará fácilmente al anticristo, porque la iglesia es guiada por el Espíritu de Dios, que nos guía a toda verdad y justicia. Y esta sal debe de dar el buen testimonio y el buen sazón, como cuando usted va a una tienda y usted compra aditivos para echarle la comida y usted comienza a ver distintas variedades de sazonadores, pero hay uno que es el que usted utiliza y usted dice, este yo no lo cambio por nada, porque este sazón trae un sabor tremendo, trae un sabor bueno a la comida. Quita lo sobrio, quita lo sabrido a la comida, le da buen gusto a la comida. Entonces, así mismo opera la iglesia sobre la faz de esta tierra y sobre este mundo. El mundo anda sin sabor, el mundo anda desabrido. Y la iglesia es la que le está dando el sabor, porque te está dando nuevas esperanzas. Por eso dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Porque hay un cambio cuando Cristo llega a la vida del ser humano. Y cuando pasamos a ser propiedad de Dios a través del Espíritu Santo, habitación del Espíritu Santo, y comenzamos a darle el buen testimonio, el buen sabor del Evangelio. Y por este buen sabor es que el mundo desea conocer a Cristo, porque andan desabridos, andan sin sabor, andan sin sazón, y están buscando ese sabor que tú y yo buscamos muchas veces en los supermercados, ese sazón que nos dé ese gusto y ese deseo y esa pasión por comer, por hacer las cosas bien, por tener un buen sabor en nuestros alimentos. Así mismo funciona el testimonio de la iglesia sobre la faz de la tierra. El mundo está en oscuridad, el mundo está en tiniebla, porque la Biblia dice que el príncipe de este mundo, no lo digo yo, lo dice la Biblia, que el príncipe de este mundo y lo que se mueve en este mundo está bajo el control de Satanás, del maligno. Por eso la Biblia dice que nosotros no somos de este mundo, que estamos en este mundo, pero estamos aquí de pasada. Estamos aquí para una encomienda, una misión de darle el buen testimonio, el buen sabor, el buen sazón, la buena luz del Evangelio. Que la gente lo vea a usted y la gente vea sus acciones y la gente vea su manera de usted vivir y no pueda compararla con la manera de vivir de este mundo. Porque la iglesia guarda sus testimonios, no es de este mundo. Así como usted puede ver un puertorriqueño metido en Venezuela y usted se da cuenta que no es venezolano porque hay algo que lo distingue.
Hay una patria que lo distingue. Así como usted va a Puerto Rico y ve a un venezolano, usted sabe que no es puertorriqueño porque hay algo que lo distingue. Así la iglesia de Jesucristo marca la diferencia en este mundo. Y el mundo reconoce que tú eres parte de la iglesia porque hay algo que te distingue, que te aparta de ellos. Hay algo que no es igual, hay algo que no es común para ellos ver en ti. Pero cuando la iglesia no guarda el testimonio, la gente del mundo comienza a ver la iglesia como otras personas igual que ellos. Entonces ahí es que dañamos, ahí es que manchamos, ahí es que tronchamos el camino del evangelio para muchas personas que nos están viendo diariamente, que nos ven en las calles, que nos ven en nuestro trabajo. La actitud tuya como iglesia en tu trabajo ante un mundo que se pierde tiene que ser totalmente distinta. Tú tienes que traer algo bueno a ese lugar porque tú eres la luz, porque tú eres la sal. Pero aquí dice el verso 13 que si la sal se desvaneciere o si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será sazonada esta tierra? O sea, si tú pierdes el testimonio como iglesia, si tú pierdes el testimonio como cristiano, como hijo de Dios, la gente ya no te van a ver igual. La gente ya no te va a ver como iglesia. La gente de este mundo no te va a respetar, no va a tener ningún respeto contigo. Porque usted como iglesia no está dando el buen testimonio del evangelio y ellos lo saben. Y ellos lo saben. Por eso cuando usted está en un trabajo, usted no se puede unir a cualquier conversación. Usted no puede reírle la gracia a todo el mundo por querer estar bien con todo el mundo. Ese es el problema de hoy en día. Que hoy en día han cogido el amor como un método de reírle las gracias a cualquiera. De compartir cualquier chiste, de reírse de cualquier cosa. Entonces la iglesia, en vez de ser luz de este mundo y en vez de seguir en luz, hoy en día vemos que la iglesia ha tornado su enseñanza en otra cosa, queriéndose hacer similar a los del mundo. Para ganarse a los del mundo no hay que hacer como los del mundo. Escuche bien eso. Para ganarse a los del mundo no hay que hacer como los del mundo. Para ganarse a los del mundo no hay que actuar como los del mundo. Así no se ganan la gente que están en este mundo perdidos, sin fe y sin esperanza y en tiniebla. Que están sabridos. Así no funciona la sal. Así no funciona la luz de Jesucristo. Así no funciona una persona que alumbra con la luz del evangelio. Ahora, siendo diferentes a ellos, es cuando nosotros nos los vamos a ganar. ¿Sabes por qué, hermano? Porque ellos no se asimilan con nosotros. Hay algo que no nos identifica con nosotros. Y esa curiosidad de saber qué es lo que no le identifica es lo que le impulsa a buscar de Dios. Cuando ellos están en tribulación, piensan en agarrarse por los pelos, piensan en matarse, piensan en corrupción, piensan en robar, piensan en tantas cosas negativas. Mas la iglesia, que es la luz de este mundo, trae esperanza. Por eso cuando la iglesia, cuando alguien que se llama iglesia está pasando por un momento de necesidad, está pasando por un momento de adversidad, no denota en su vida que está pasando por ese momento porque hay una fe, hay una esperanza, hay una convicción, hay una firmeza. Hay un Salvador que prometió estar con nosotros hasta el fin. Atribulado, derribado, mas no destruido. Así es que trabaja la iglesia, así es que testifica la iglesia, porque un cristiano testificando que anda en desgracia, que anda en problemas, que anda en todo, y se ve como sofocado de tantos problemas, de tantas cosas, delante de un mundo que está buscando solución, ¿qué testimonio usted le está dando a esa gente del evangelio de Jesucristo, del Dios que usted predica, del Salvador, del que prometió estar con usted hasta el fin, de un nuevo nacimiento en Cristo Jesús?
Por eso hasta aún nuestro modo de vivir y tiene que cambiar por completo. Por eso es muy importante la santificación de la iglesia, porque a través también de esa santificación damos el testimonio de que no tenemos contaminación de carne y de espíritu en nuestra vida. Y que el cambio que Dios hizo, lo hizo por completo. Por eso cuando el mundo está desnudo, la iglesia está vestida. Porque es parte de marcar la diferencia y de definirnos como iglesia de Jesucristo, lavado con la sangre del Cordero, una iglesia distinta, una iglesia de un solo borde, una iglesia de un solo camino, no una iglesia ambivalente, no una iglesia empática, no una iglesia corrompida. Porque hermano, mire, dice, ¿con qué será salada si la sal se desvaneciere? No serviría para nada. Eso es lo que está hablando del testimonio. En otras palabras, tu testimonio, si tu testimonio se desvanece, no serviría para nada, sino para ser echado ¿qué? Fuera, para ser desechado y hollado por los hombres. ¿Qué significa la palabra hollados? Pisoteado. O sea, cuando usted daña el evangelio, cuando usted no da buen testimonio del evangelio, la gente no quiere saber de usted y menos quiere saber del evangelio. Y usted sabe el daño que hace el mal testimonio entre un mundo que se pierde. Usted sabe el mal testimonio, usted sabe el daño que usted le está haciendo al camino de Cristo. Entonces dice, seremos echados fuera cuando no tenemos el buen testimonio y seremos hollados por los hombres. ¿Qué significa hollado? Pisoteado. ¿Qué será lo que va a ser pisoteado? El evangelio de Jesucristo, no usted, por darle el mal testimonio. A usted ya no le van a creer, pero menos van a creer en la palabra de Dios, menos van a creer en el sacrificio del Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Entonces dice que somos... Vosotros sois la sal, la luz de este mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, en otras palabras, una ciudad que está afirmada sobre un monte, sobre una colina, sobre una altura, no se puede esconder porque está en lo alto. Nosotros somos parte de esa ciudad y tenemos que mantener ese testimonio para que la gente que esté pasando por momentos difíciles en su vida, para aquellos que están siendo cautivos, deseen esa libertad que nosotros tenemos, deseen ese libertador que nosotros promocionamos con nuestro testimonio. Mucha gente vendrán por la locura de la predicación, por los milagros y por el testimonio de la iglesia de Jesucristo. Ahora, ¿qué testimonio está dando tú como iglesia de Jesucristo? ¿Qué testimonio está dando usted como la gente lo está viendo como un cristiano o la gente lo está viendo como parte de los impíos, como parte de los que se pierden? La gente lo está viendo como alguien distinto, como un aliado, como algo similar a ellos, como un gemelo de ellos. Por causa del mal testimonio, muchas almas no quieren llegar a los pies de Cristo. Y aunque esto no es una excusa, porque la Biblia dice que para ese tiempo nadie tendrá excusa. Ni aún la iglesia tendrá excusa. Pero por cuanto tú fuiste de tropiezo para estas almas, dice que es mejor, hermano, que todo aquel que sea de tropiezo para estas almas, es mejor que se enganche en el cuello, se ponga una piedra de molino y se lance a las profundidades del mar. Porque le está haciendo daño a un alma de salvación porque no tienes testimonio. ¿Por qué muchas veces nuestros familiares no llegan a los pies de Cristo? Por el mal testimonio que le damos. Porque somos una cosa cuando estamos dentro de las cuatro paredes en la iglesia donde nadie nos ve.
Y ahí somos sacrosantos y ahí somos los más que alabamos, ahí somos los más lenguas de los corintios, tenemos más lenguas que los corintios y nosotros somos los más que danzamos y nosotros somos los más que cantamos. Pero cuando salimos de esas cuatro paredes hacia afuera, ¿qué la gente dice de ti? Que te pasas hablando palabras de doble sentido, que te pasas haciendo chistes blancos, negros y colorados, que te pasas comprando cosas robadas, que le quitas el alimento a los pobres, que teniendo dinero le quitas el alimento a los pobres, va a los centros, a los centros estos donde son bancos de comida y tú teniendo el dinero y recibiendo un cheque, te vas allí a quitarle la comida a los pobres, a los que de verdad necesitan, que eres un mal hablado, que tú no das testimonio. Entonces, los de afuera, ¿qué dicen de ti? Porque los que testifican que tú eres un cristiano no eres tú mismo. Son los de afuera. Los que dicen quién eres tú. Son los que están perdidos en el mundo, los que dicen quién eres tú. Por eso cuando se habla, hay personas que dicen, yo no quiero ir a la iglesia porque yo no quiero ser hipócrita como este. Yo no quiero ser hipócrita como el otro. Yo mejor me quedo así. Porque para ser hipócrita mejor no voy. Entonces utilizó como excusa, aunque no la tiene, tu testimonio, tu mal testimonio. ¿Qué pasaba con José y sus hermanos? Que los hermanos de José tenían mala fama. ¿Por qué Dios eligió a José para hacer toda esta travesía y para salvar aún sus propios hermanos? Porque era el único que guardaba el testimonio. Ellos no lo guardaban. Entonces, por cuanto ellos no guardaban el testimonio, cuando vieron que Jacob le compró la túnica de diversos colores a su hijo José, a su hijo amado, y cuando José comenzó a tener revelación de Dios, del futuro que le esperaba, dice que ellos no podían y no soportaban a José. ¿Por qué? Por su mal testimonio, porque ellos sabían que estaban dando un mal sabor, que ya no eran sal, que ya no eran luz. No puedo creer que un cristiano que llevemos tanto tiempo en el evangelio no sepamos qué decirle a una persona cuando lo vamos a traer a los caminos de Cristo. De qué manera comenzar a evangelizarlo y hablar con él. Porque muchas veces no tenemos ese testimonio ni la moral. Porque otras veces que hemos tenido la oportunidad de hablar y de evangelizar el evangelio, lo que estamos hablando es chisme. Lo que estamos hablando es mentira. Lo que estamos hablando son palabras de doble sentido, chistes de doble sentido, y nos involucramos hablando de tantas cosas que terminamos en el pecado y luego no tenemos la moral para pararnos un día después que participamos con ellos todas estas cosas para pararle y presentarle a Jesucristo o invitarlo a la iglesia. Porque no tenemos la moral. Entonces, el mal testimonio causa ruina en la vida de las almas perdidas. Pone su corazón aún más duro de lo que lo tenían. Quizás la persona tenía el deseo y estaban haciendo el deseo de buscar de Dios a causa de la aflicción y de tantas cosas que están pasando ellos. Pero cuando te vieron a ti como cristiano haciendo cosas indebidas, metido en un lugar que no tiene que estar como cristiano, o vestido de la manera que no tiene que estar vestido como cristiano, porque ellos saben, ellos conocen. El enemigo conocía la palabra de Dios, mas trató de tentar a Jesucristo en el desierto con la misma palabra, porque él conoce la palabra de Dios. Entonces hay gente fuera del evangelio que conocen de la manera que se debe de conducir un cristiano. Mire, mi hermano, yo me acuerdo que cuando yo no le servía al Señor, y esto lo doy como testimonio, no por mofarme de la persona ni hacer burla, es por un testimonio vivo. Cuando yo no le servía al Señor, yo pasaba por una iglesia casi todas las tardes, todas las noches pasaba por allí para encontrarme con mis amigos y qué sé yo, que no iban a la iglesia. Y habían unas jovencitas de esa iglesia que cuando se terminaba el servicio se paraban frente a su casa
Y pasaban y todo el que pasaba enamoraban, hablaban, relajaban, vacilaban con impío, se dejaban manosear de mis amigos. Y luego tú los veías en el servicio, alabando y glorificando a Dios. Y estas cosas no es para que nosotros la tomemos como excusa, porque yo no tenía excusa. Por esa razón de que estas jovencitas lo que hacían. Es para que la iglesia despierte y dé el buen sabor a esta tierra, que esta tierra se merece. Y sobre todo Cristo, que dio su vida por esas almas que se están perdiendo, para que usted como iglesia dé el buen testimonio. Hay familiares que no han llegado a la casa de Dios por el mal testimonio. Porque cuando ellos quieren hablar de una cosa, de un tema, nosotros le apoyamos, hablamos del tema y terminamos en pecado, arrastrados con ellos. Y ellos nos ganan a nosotros y no nosotros nos los estamos ganando a ellos. Por eso la Biblia dice, conviértase en ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Tú no hagas lo mismo, tú no practiques lo mismo. Usted tiene que ser diferente como iglesia. Usted tiene que ser definido como iglesia. Y su testimonio es lo único que lo define usted como iglesia. Su testimonio es una identificación que usted lleva de que usted es parte del cuerpo de Cristo Jesús. Levanta tus manos y adora a Dios. Pero ¿qué pasa? Nosotros somos la luz de este mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra toda la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras, ¿qué? Buenas obras, y por medio de ella, de esas obras, de esa manera de vivir, de eso que nos identifica y no nos hace partícipe con ello, y nos define entre lo que es bueno y lo que es malo, y somos luz en medio de las tinieblas, sal en medio de amargura y en medio de desabridos. Asimismo alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. El buen testimonio es el buen sabor. Ahora, ¿a qué tú sabes? Cuando la gente te mira, cuando la gente te ve, cuando la gente habla contigo, cuando tus vecinos te ven salir y entrar de tu casa, cuando tus vecinos te encuentran alrededor viéndote, ¿te ven igual? ¿Tu palabra sigue siendo válida delante de ellos? ¿O has dañado tu testimonio? Porque eres una cosa dentro de la casa de Dios y otra cosa afuera. Porque no estás porque no estás de acuerdo en negarte a ti mismo, porque no te has negado a ti mismo a tomar su cruz, porque sigues haciendo tu voluntad. Los que están afuera conocen quiénes son los de Dios por su testimonio. ¿Qué pueden decir de ti? ¿Te has convertido en causa de tropiezo para tu familia, para tus vecinos, para las personas que te conocen? Es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de limpiar el buen testimonio de Jesucristo, es tiempo de hacer las cosas como es y vivir la palabra como hay que vivirla, es tiempo de santificarnos, es tiempo de la iglesia de Jesucristo definirse entre somos o no somos. Es tiempo de vivir la palabra como es y dejar de estar siguiendo al hombre. Es tiempo de dar el testimonio de Jesucristo y ser la luz de este mundo. Es tiempo porque el Dios de los cielos, el cual nada se puede esconder, nos está mirando y está tomando datos de quiénes somos nosotros aquí en la tierra.
Y no es que digamos ser, es que seamos esa iglesia de Jesucristo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y será hasta la próxima. El testimonio de la iglesia. Amén.